¿Qué tanto se han normalizado los casos de agresión sexual en la Amazonía? ¿Cómo reconstruir la vida de un niño, niña o adolescente víctima de violencia? ¿Qué es una cámara Gesell y cómo se utiliza para evitar la revictimización? Hoy conversamos con Marlene Arroyo, teóloga y abogada, miembro de la ONG Kids Alive International en Perú, sobre el impacto del proyecto San José, libre de temor y violencia en Pucallpa. Bienvenidas y bienvenidos al episodio número 13 de la segunda temporada de Morlen Talks, el podcast de Morlen Studios. La humanidad desea conquistar el espacio y explorar nuevos mundos. Pero antes, hay más de una misión por cumplir con la Tierra. Morlen Talks Podcast. Una travesía por el espacio de las soluciones transformadoras que este mundo también necesita. Conducido por nuestro piloto, Roy Flores. Según la encuesta demográfica y de salud familiar elaborada por el INEI, la violencia hacia la mujer a nivel nacional es muy alta y también preocupante. Pues, el porcentaje de mujeres de 15 a 49 años que ha sufrido algún tipo de agresión o violencia por parte de su pareja, por ejemplo, es más del 50% en el país. De hecho, hay lugares donde la agresión se da en un porcentaje mayor. Por ejemplo, la parte de la región de Ucayali, ¿no? En nuestra selva, que es de más o menos también el 50%. Por tipo de violencia de porcentaje son los siguientes: psicológica es 45%, física 27% y sexual incluso un poco más del 3%. Hoy queremos hablar acerca de este tema que es bastante importante que lo conozcamos y reconozcamos, que es hablar acerca de la violencia en la selva peruana. ¿Cómo se configura este tipo de realidad? ¿Cómo es que tratamos nosotros esta suerte de realidad? Porque a veces podemos llegar a una región que es aparentemente muy alegre, muy festiva, ¿verdad? Unos espacios en los que vamos de repente a hacer turismo, a divertirnos, pero realmente hay una situación que es álgida dentro de ese mismo espacio social. Es por eso que hoy hemos invitado a Marlene Arroyo. Ella es teóloga y abogada con experiencia en proyectos de desarrollo integral para niños, niñas y adolescentes, así como también en proceso de incidencia en políticas públicas a favor de las mujeres, de los niños y niñas y adolescentes, quien nos va a dar una mirada un poco más extensa de esta problemática desde el proyecto que ella maneja y que nos ilustre un poco acerca también de lo que está pasando en esta región. Marlene, amiga mía, bienvenida a Morlen Talks Podcast. Buenos días, gracias por la oportunidad. Desde Niños a la Vida estamos contentos de estar en esta reunión. Marlene, gracias a ti por tu tiempo. En realidad hemos estado persiguiéndonos durante unas semanas para poder coincidir en estos espacios, en este corto espacio que tenemos cada viernes. Y agradezco también tu tiempo y el de tu equipo para poder concedernos un momento y al mismo tiempo darnos algunos datos de lo que ustedes están haciendo en esta mirada. Antes de aterrizar en Kids Alive, que es la organización a la que tú perteneces, quisiera saber un poco sobre la opinión que tienes sobre esta coyuntura, ¿no? Sobre el tema de la violencia en sí general que hay en esta región, por ejemplo, como Ucayali, ya que tú tienes experiencia en ese espacio. Bueno, la situación de violencia es crítica para nuestro país y de manera especial para los niños, niñas y adolescentes. Solamente en el año 2022 tuvimos más de 55,000 casos de violencia hacia los niños, niñas y adolescentes. Pero de ese número, el 37,6% fue de abuso sexual, de violencia sexual hacia los niños, niñas y adolescentes. Entonces, la dimensión de la problemática es más crítica. Si bien es cierto, las mujeres se ven muy afectadas por la violencia intrafamiliar, pero si miramos a este sector humano, como son los niños, niñas y adolescentes, vemos que es muy crítica la situación. Aquí hay que dejar un poco en claro por qué a veces nosotros mencionamos tanto, ¿verdad? El niños, niñas y adolescentes, porque usualmente los NNA, que es de la forma un poco más técnica que se desarrolla dentro de estos espacios de desarrollo, digamos, es la forma en que lo decimos usualmente, ¿no? Pero para quienes nos escuchan, recuerden que es nuestra manera un poco de poder siempre aterrizar en el espacio, en el público al que queremos hablar, que siempre nos dirigimos a los niños, a las niñas y adolescentes. Y es muy cierto lo que tú dices, es un número bastante preocupante. Me están dando estadísticas que vemos y que tal vez nos puedan parecer números altos, pero en realidad dentro de la cancha, de los espacios, ¿cómo se siente? Justamente los niños, niñas y adolescentes en las zonas amazónicas son los lugares donde su voz menos se escucha, porque culturalmente, socialmente se ha aceptado que la violencia o los golpes o el castigo o aún estos temas de violencia sexual son normales. Así
basado en nuestros abuelos, en nuestras familias, y por lo tanto no aceptamos que estas situaciones son violencia y están penalizadas y están yendo en contra de la vida con dignidad de los niños y las niñas. Es por ello que escuchar y ayudar a que los niños puedan levantar sus voces implica tomar acciones. Es ahí donde Kids Alive, en el Perú, en Pucallpa específicamente, Ujú. viene desarrollando proyectos y programas de prevención, donde también formamos a los niños en que ellos tienen una voz que levantar para que aprendan a decir, me está sucediendo esto, me está pasando algo así, y puedan buscar la ayuda necesaria. Justo eso quería conversar contigo, ya que tú estás dentro del proyecto de Kids Alive International, una ONG con la que hemos tenido oportunidad de trabajar nosotros aquí en Moreland Studios. Pero antes de llegar a eso, quiero que o sea, un poco yo también quisiera puntualizar esto, ¿no? De que la normalización de la que hablamos, de la que tú también estás mencionando, es la normalización desde quien es la víctima, pero también nos hemos dado cuenta que es muy normal desde quien comete el delito. Un amigo mío lo hizo, un tío de tal persona lo hizo. Entonces, de pronto también una persona quien comete el delito lo puede sentir como normal, ¿verdad? No solamente de la mirada de la víctima, sino también de la otra persona. Eso sí es alarmante, eso es preocupante. Ahora, desde Kids Alive International, que es como te digo, la ONG a la que tú perteneces, en el proyecto San José específicamente en Pucallpa, ¿qué es lo que se hace? O mejor dicho, ¿cómo se origina? Ya sabemos que el problema está ahí latente, pero ¿cómo se sistematiza esta ayuda de pronto para que se pueda integrar a la sociedad? Nosotros como Kids Alive en el Perú venimos trabajando un programa que se llama Libre de Temor y Violencia, Ujú. específicamente en San José, que es el centro poblado del distrito de Yarinacocha en Pucallpa, donde venimos interviniendo a favor de las víctimas de violencia. Entonces, este programa se desarrolla desde el 2021, cuando vimos que en muchas situaciones las familias, las propias víctimas querían denunciar, pero no sabían cómo, a dónde, y si por allí algún caso lo hacían, en el camino desistían. ¿Por qué? Porque no sabían lo engorroso que Sí, es el pues, sistema, lo exacto. problemático que es el sistema, que hay que tener mucha paciencia y mucha energía para seguir en un proceso de esa índole. Recursos también, ¿no? Y recursos económicos para poder Ah, estar yendo. El centro poblado de San José se encuentra a 40 minutos de la ciudad de Pucallpa, es un pueblo pequeño, y entonces hacer una denuncia allí implica trasladarse hasta la propia ciudad o trasladarse a las propias instancias. Entonces tiene unas implicancias difíciles que muchas veces hacían que mejor no decimos nada. Ya hemos hablado del tema cultural, ¿no? Y por otro lado, en el caso del victimario que ataca o agrede a un niño, a una mujer, mm, que muchas veces dice, aquí no pasa nada, no me van a hacer nada, ¿no? Porque hay una impunidad, exacto, porque los sí. procesos son muy lentos. Entonces, todas estas situaciones hacían que cada vez sea tan difícil que los niños, niñas, adolescentes y sus familias realmente sean atendidos o encuentren la justicia que se busca. Es allí donde Kids Alive hace una intervención con un programa libre de temor y violencia que buscamos en todo momento concientizar, convocar y animar a que participen de estos programas, ¿no? Sí, 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 recuerdo las tres palabras clave, ¿no? Con las que se trabaja el proyecto. Has dicho algo muy cierto, ¿no? También mencionas de que, bueno, dentro de este espacio, cada espacio, mientras más profundo sea el lugar o la comunidad indígena, las leyes que confluyen dentro de este espacio son más personales. Es decir, a veces están muy disasociadas de realmente la ley misma de la que nos regimos todos. Y básicamente usan su propio espacio de ley. Yo recuerdo que comentaba con un médico legista allá en Pucallpa, cuando estábamos hablando en la cámara GESEL, que en un momento espero que también me comentes acerca de eso, y nos contaba, ¿no? De cómo es que dentro de estos espacios de comunidad nativa alejada, incluso si existe el caso de violencia, incluso los padres o los cuidadores de esta niña, este niño, hacen algún tipo de arreglo con la familia de la persona de quien ha cometido el delito,
O incluso también no sé si alcalde es la forma más adecuada de llamarlo, pero digamos, como son caseríos incluso, pero las personas que están, digamos, dentro de esta suerte de gobernanza. El juez de paz. Ok, pero también hacen arreglos internos dentro de ellos que, bueno, lo ven como algo normal. E incluso nos comentaba de frases, ¿no? Bueno, al menos si se la raptó, va a poder darle de comer. Al menos si es que se la llevó o ya está con él, bueno, al menos va a tener de repente un mejor futuro. Y incluso le ponen alguna frase que, no sé, pueda reducir tal vez el dolor de la familia, o en todo caso lo tapan, o tapan el hecho mediante esa manera por la gran necesidad que también puede existir dentro de esos espacios. Entonces eso es algo que conocí a nivel particular, y se lo transmití al equipo, pues, y también nos causaba mucho impacto, ¿no? Esa situación es bien compleja y crítica, sobre todo en las zonas andinas, en las zonas amazónicas. La relación que se ha producido eh, en un tema de violencia sexual no es conciliable, no es Mm, conciliable, no exacto, podemos decir, vengan claro, y arreglemos. exacto, Legalmente exacto. no es así, son actos punibles, por lo tanto se requiere intervención judicial. Pero al no tener la información, al no conocer el proceso, al no tener los recursos económicos para tener un abogado o abogada, es allí donde muchas veces, y porque culturalmente se ha visto, bueno, si deshonró a un adolescente, entonces que se case, que se junten y se Exacto, solucione sí, el problema. ajá. Eso es contrario a nuestra ley en el Perú, pero también es contrario a una vida con dignidad. Los Sí. niños, las niñas, las adolescentes tienen que tener su propio proceso de vida, su propio desarrollo, y por lo tanto no podemos crear condiciones negativas en su desarrollo. Una Ujú. situación, no están preparados para tener relaciones sexuales físicamente en esa etapa. Muchas de ellas se produce el embarazo adolescente, fruto de violación sexual. Y también hay que mirar que esta situación de pobreza, el hacinamiento en el que viven, muchas veces los violadores no son los vecinos con que se van a casar, sino a veces es el entorno Son los familiar maestros, pero también son o los los maestros, ¿verdad? maestros, Exacto, ¿no? sí, Que eso, tienen eso un rol de autoridad sobre las niñas exacto, adolescentes, comienzan a frecuentarlas, a establecer una relación, y los padres a veces van asumiendo que, bueno, la visita está bien, puede casarse con ella, cuando lo que están haciendo es vulnerar el derecho a su integridad, el derecho a una vida con dignidad, a ser respetadas y que todo tenga su propio tiempo, cuando tengan la mayoría de edad, cuando puedan ellas tener familia, pero muchas veces no estamos hablando chicas o chicas de 16, 17, estamos hablando de chicas de 12, 13 años. Si bien es cierto, la edad de iniciación sexual en la parte amazónica es más baja que en otras zonas, pero aún más así temprana. creemos que tenemos que seguir luchando y planteando y concientizando, que la primera etapa que trabaja libre de temor y violencia es concientizar a las familias, a las autoridades y a los propios niños y niñas a que conozcan su cuerpo, a que sepan que si alguien está atentando o agrediendo, ellos tienen que aprender a levantar esa voz porque hablamos de un empoderamiento para que puedan avisar a sus madres, avisar a sus padres, a sus maestros, cuando dependiendo del agresor que les esté atacando, ¿no? Pero hablarlo, decirlo, buscar ayuda, Sí. y el centro de fortalecimiento de familias es una oportunidad para escuchar, para recibir a personas a las cuales estamos ayudando. Justo te iba a dar un dato que seguramente tú ya lo puedes conocer, que por ejemplo el del 2021, en plena pandemia, el Hospital Regional de Pucallpa recibió más de 200 niñas y adolescentes embarazadas. Y decías un dato importante también, decías niñas de 12, 13. Incluso hubo 2 embarazos con niñas de 11 años. Entonces vemos que la cosa ahí está para darle 5 veces más una mirada y tomar acción sobre ello. Y mencionabas también acerca del proyecto, en este caso, de cómo
ustedes pueden llegar a las comunidades. Y eso también es un tema que creo no te pregunté en un momento. ¿Cómo es el recibimiento y cómo es esta articulación paulatina? Entiendo que también pueden tener ustedes una persona, un facilitador de la zona, que siempre es usual poder tenerlo porque conoce el entorno, conoce las costumbres. Pero ¿cómo fue el recibimiento en este caso de Kids Alive en el proyecto San José dentro de estas comunidades? Bueno, al comienzo, todos cuando ven gente nueva que está llegando para promover algo, pues muy contentos. Pero también cuando Kids Alive fue enfrentándose a estas situaciones adversas, críticas y de vulneración de los derechos de los niños y las niñas, Ujú. especialmente violencia sexual, es allí donde nosotros sí asumimos la denuncia, asumimos el patrocinar casos emblemáticos. No podríamos hacerlo a todos, obviamente por falta de Ujú. recursos tenemos un equipo pequeño, pero sí asumimos el ir y hacer la denuncia, el acompañamiento a la víctima con una atención psicológica, emocional, espiritual, para el proceso, porque los procesos por las cuestiones legales pues demoran 1 año, dos Claro. años, y Ujú. es el tiempo que Kitsalay está presente en la vida de la víctima, fortaleciéndole, acompañándole, animándole, restaurándole. No solamente hacemos la atención legal, sino el proceso de restauración. Entonces, cuando han habido denuncias y se ha buscado que sea detenido el agresor, porque corresponde Ujú. en estos casos, muchas familias han comenzado a ver mal a Kitsalay, ¿no? Diciéndonos, Ujú. ¿para qué están acá? ¿Para qué han venido? Nos están dividiendo la familia, pero es lo común que pasa cuando una sociedad ha asumido que la violencia y el abuso Es sexual parte. es parte de la vida normal, lo Sí. cual rechazamos totalmente. Y es ahí donde Kisalay ha tenido que levantarse, fortalecerse cada vez más y seguir adelante en las denuncias y en los casos que llevamos. Una pregunta con respecto a lo que acabas de decir. Dijiste el agresor. Solo por curiosidad, ¿han tenido casos donde también haya habido agresora? En este momento no hemos tenido casos donde el agresor directo sea una mujer, Ajá, ok, ok. pero donde la cómplice es una mamá, es una tía o es una hermana. Sí hemos tenido, Exacto. y dolorosos porque en algunos casos tuvimos el caso en que una familia, la mamá, la hermana, fueron cómplices de este agresor en temas de abuso sexual y se le tuvo el Estado, le quitó la patria potestad a la madre y Ujú. la niña está recluida en un centro de acogimiento justamente porque la madre era parte de esta situación de violencia. Quiero hablar acerca de retos. Creo que es importante que también hablemos en proyectos como este. Creo que los retos que se van, o sea, desde cuando tú creas un proyecto y sabes a dónde vas a intervenir, hay retos de por sí. Pero una vez dentro del mismo espacio y empezando ya con la gran travesía de poder insertar estas nuevas o facilitar información, facilitar gestión, ya empiezan a generarse retos nuevos todo el tiempo, como es normal. Estos retos hasta el momento dentro de Kids Alive me imagino que van mutando, pero hay unos que también seguramente van perdurando, como ir en contra de la idiosincrasia misma del espacio en que se ha normalizado la violencia, ¿verdad? ¿Qué otros retos tú puedes considerar o puedes haber identificado dentro del proyecto que también se dan? Porque hay proyectos donde la educación va por temas lúdicos. Hay proyectos donde la educación va por temas medioambientales, pero en este caso estamos atacando el core, es decir, el core realmente, la parte medular de un espacio de la sociedad. Entonces, eso de ahí, como dices tú, va en desmedro también de ciertas articulaciones negativas, internas que tienen la misma sociedad. ¿Cuáles son esos retos que van surgiendo de pronto y que se dan dando cuenta, oye, eso está cada vez, o de pronto eso está mejorando y de repente me estoy equivocando en lo que yo te estoy comentando? Sí, bueno, los retos son muchos, pero creo que es importante identificarlos y de acuerdo a cada fase que tenemos, cuando hablamos de concientizar, lo más difícil es este tema, estos modelos mentales y esta idiosincrasia social que está en los ciudadanos y que dicen es normal,
Entonces, decirles, miren, hay otras formas de convivir, hay otras formas de respetar al niño, a la niña, al adolescente, implica procesos educativos, formativos, y por eso que Kisalay en el proyecto San José Libre de Temor y Violencia capacita con diferentes programas a los niños, a los padres. Usamos un programa que se llama Jugando nos fortalecemos, que es de prevención del abuso sexual, o PARE, Ok. alto, stop, ¿no? Sobre los temas de violencia sexual, capacitamos en los colegios, y entonces el desafío muchas veces es, ¿para qué sirve esto? Y tenemos que explicar y explicar varias veces de qué se trata, por qué tenemos que prevenir el abuso y la violencia sexual hacia los niños, niñas y adolescentes. En la otra fase, que es conectar, que justamente ya viene la parte de trabajar con las autoridades, trabajar con los operadores de justicia, como los operadores de protección. Entonces, también ahí hay desafíos, porque muchas veces la calidad, la atención de calidad de los servicios públicos, muchas veces es todo muy rápido para escuchar a la persona, pero muy lento en el proceso que tiene que ver con la parte judicial. Entonces, a veces viene una madre violentada, una adolescente violentada y a veces dicen, ay, eso es lo normal, es lo de siempre, puedes seguir en tu casa, regresa, Sí. o no quieren escuchar. Entonces, la sensibilidad y la calidad humana no se tiene, no se desarrolla, porque somos el Estado, pero no es así. Creemos que el Estado tiene que asumir un rol diferente para acompañar, para escuchar, para atender las denuncias y principalmente, ¿no? La policía, la fiscalía, ¿no? El Centro de Emergencia Mujer, todas estas entidades de Estado han mejorado mucho, pero creo que aún todavía el tema de la calidad para atender, para ser sensibles a escuchar la voz de una niña o tener la paciencia de decir, puedes hablar un poquito más fuerte. Lo que tuve la oportunidad de estar, yo hice una denuncia por robo y al costado una madre estaba denunciando violencia sexual del padrastro hacia la niña. Y el policía le decía, habla más fuerte, apura, te estoy escuchando, o sea, no te escucho. Era gritándole y la mamá estaba tan adolorida contando Sí, lo que le había pues. pasado a su pequeña de 2 años. Entonces, era increíble lo que podía escuchar en ese momento y yo lo miraba para decirle, oye, acá hay más gente que estamos mirando y ten cuidado, ¿no? Entonces, esas situaciones en las zonas donde el Estado, y te hablo de Lima, o sea, en las zonas más alejadas del país es más crítico. Entonces, también ahí hay grandes desafíos. Y cuando hablamos de la tercera fase, que es convocar, y la convocamos, tenemos una red de autoridades locales, después de paz, la ronda campesina, el colegio, el alcalde del centro poblado, que también se articulan para estar atentos, para ver la prevención, también con ellos hay dificultades porque los cambios de las autoridades y por otro lado también eso es muy difícil. Mejor no nos metemos en problemas de familia, mejor no nos metemos. Todas estas situaciones se hace a veces difícil, pero aún son convirtiéndolos en desafíos. Creemos que Kids Alive viene organizándose, viene formando a los propios grupos y colectivos que están en la zona, y con las autoridades hemos hecho el diseño de un proyecto para construir una cámara GESEL, de tal manera y esperamos que este año realmente se puedan conseguir los fondos y se pueda tener una segunda cámara GESEL en Pucallpa. Entonces, De eso justo te quiero preguntar, amiga mía, porque es importante el uso de esta herramienta para evitar la revictimización de quienes ya han sufrido un espacio de violencia. Y eso quiero que dejemos en claro, ¿te parece en el siguiente bloque? Porque quisiera que nos detalles un poco cuál es el uso específico de la cámara GESEL, porque de repente muchas personas piensan de que, o quien nos puede estar viendo, de que la cámara GESEL de repente se da en instancias muy grandes o mayores, y necesariamente necesitamos estos tipos de herramientas en lugares donde la violencia es mayor. No solamente tiene que estar en lugares, no sé, muy citadinos, que pueden ayudar a que la gestión se dé de forma ordenada y mucho mejor sistematizada. ¿Te parece si lo vemos a detalle en el siguiente bloque? perfecto. Perfecto, estás escuchando Morlen Talks Podcast, el podcast de Morlen Studios. Lo vemos en un momento.
¿Sabes qué tipo de comunicación darle a tu proyecto u organización? En Morlen Studios diseñamos estrategias de comunicación, producimos herramientas audiovisuales y musicales, diseño, diagramación y narrativa artística e implementamos metodologías de aprendizaje mediante guías y capacitaciones para todas las regiones del país. Todo dentro del ecosistema de proyectos de desarrollo en educación, salud, medio ambiente, migración y más. Para más información, ingresa a www.morlenstudios.com. Escríbenos a proyectos@morlenstudios.com o contáctanos a nuestro LinkedIn. Búscanos como Morlen Studios. Morlen Studios. Comunicamos, transformamos. Bien, regresamos en Morlen Talks Podcast, el podcast de Morlen Studios. Hoy estamos hablando, como ya saben, sobre la violencia en la selva peruana, específicamente dirigido hacia los niños, niñas y adolescentes, desde la mirada también del proyecto San José de Kids Alive International. Solo antes de poder seguir, recuerde que todos los lunes tenemos nuestro Morlen News en LinkedIn para quienes puedan o quieran, deseen tener más información acerca de todos esos temas coyunturales y también anacrónicos que nos pueden, de todas maneras, que nos hacen, de los que somos parte de forma directa o indirecta, en mayor o menor medida. Y pueden encontrar esta información gratuita los días lunes a las 3 de la tarde por nuestro LinkedIn. Pueden encontrarnos como Morlen Studios y también seguirnos porque tenemos un montón de actualizaciones que podemos ahí día a día, ya sean las efemérides, ya sea todo lo que está relacionado al tema del desarrollo coyuntural, no solamente nuestra chamba, sino también lo que está sucediendo alrededor del mundo. Estamos muy comprometidos con entregar gratuitamente esta información, como el caso de este podcast, ¿no? Que es para poder ampliar, digamos, estas miradas y estas noticias cada vez más necesarias de poder saber. De estar atentos también a ellas. Marlene, amiga mía, podemos continuar entonces esta vez con el tema de la cámara Gesell. Habíamos quedado en que, o habíamos comentado sobre su importancia, pero ¿qué es una cámara Gesell para quienes nos están escuchando en este caso? Sí, una cámara Gesell es una herramienta técnica muy importante para recoger el testimonio único de víctimas de violencia. En este caso, los niños, niñas y adolescentes que son víctimas de abuso sexual, por ejemplo, pasan por una única entrevista con personas especializadas, un psicólogo especializado, para recoger su testimonio que va a ser usado en el proceso y en el juicio respectivo. Entonces, los niños no tienen que repetir su testimonio en la policía, en la psicóloga, en el fiscal, no. Una sola vez se recoge el testimonio de los niños, pero esta cámara Gesell es un espacio donde tiene dos aulas, ¿no? Que a través de un vidrio se puede observar y a la vez se recoge el testimonio y queda grabado para ser usado en el proceso judicial. Acá es importante que digamos lo siguiente, de que cuando tú recuerdas cuando te fuiste de paseo, digamos con tu promoción, con tus amigos, cuando fuiste a comprar de repente algo que te gustó, o cuando de repente pasaste un momento, no sé, de diversión o en el cine, donde tú desees, algo que te haga sentir bien, recuerdas eso y las emociones tal vez de ese momento, pues vuelven a aflorar. Ya sabemos que eso se dice que recordar es volver a vivir. Ahora, imagine por un momento que alguien pasó una situación como esta. Obviamente estamos tratando de poner un supuesto nada más. Todas esas emociones y toda esa carga emocional, cada vez que volvemos o que se puede volver a decirla y a contarla una vez al fiscal, al médico legista, a cada persona, a la policía, a cada persona que esté dentro de este espacio de gestión de la denuncia, es realmente aterrador, ¿no? Es un martirio volver a contarlo. Y te piden detalles y eso evoca emociones, entonces se revictimiza este asunto y eso es sumamente dañino. Por eso es que la cámara Gesell es tan importante en estos casos. Creo que es algo que también es importante mencionar, ¿verdad? De que no solamente sirve para un tema técnico, sino es por el tema también emocional que pueden tener las víctimas. Por supuesto. Entonces es ahí donde estamos hablando de cuidar y proteger al niño y la niña integralmente. Y es por eso que su voz es tan importante en este proceso, pero escuchada por lo menos una sola vez. De eso se intenta. Entonces también
a quienes nos escuchan, es importante si tienen que enfrentar una situación de violencia, papá, mamá, y al acompañar a su niño, a su niña, deben pedir, por favor, no le pregunten ningún detalle. Lo va a hablar cuando sea en la cámara GESEL, que es el espacio adecuado para que el niño sea escuchado, y si tiene que revivir por cuestiones de evidencia para Ajá. la fiscalía o para el proceso judicial, que sea una única vez. Por eso el testimonio único, la entrevista única en cámara GESEL es sumamente necesario. Y entonces las condiciones en las diferentes regiones del país, en las diferentes provincias, tienen que estar habilitadas las cámaras GESEL. Tuvimos en Pucallpa el año pasado una situación que por varios meses estuvo malograda la cámara GESEL, además que estaba en un lugar muy Sí, lejano. sí, sí, es A cierto. partir de enero ya se ha ubicado Qué en un bueno. punto más céntrico de Yarina, y de tal manera que pueden tener acceso, pero tenían un retraso en la atención de las entrevistas únicas tremendo porque se había estado malogrando. Entonces, es allí donde Kids Alive ha venido coordinando con las autoridades, con la fiscalía, para hacer un proyecto de tal manera que podamos tener posiblemente una segunda cámara GESEL que podría Qué ayudar bueno. a aliviar realmente esta situación. A veces se requiere una o dos reuniones en la Ajá. entrevista para que así se recoja con calma el testimonio de los niños y las niñas. Pero las familias no están todas en el centro de la ciudad. Entonces hay que acompañarles, hay que ayudarles a que vayan y dispongan de ese tiempo. Imagínate que a veces van y en el momento le dicen, no, se ha retrasado o tienes que venir para otra fecha. Lo que les cuesta llegar, lo que Claro. les toma recursos, por pasajes y todo. Entonces es importante que las cámaras que estén activas, funcionando, con una adecuada coordinación y con un entrenamiento adecuado de todo el personal que participa, porque es un personal especializado. En el caso del abuso sexual hacia los niños y las niñas, tiene que haber una atención especializada y diferenciada. No es lo mismo que atender mujeres adultas por violencia sexual o violencia intrafamiliar. Hay una atención diferenciada y especializada para los niños, niñas y adolescentes. La situación que han sufrido, ese momento crítico que han atravesado, deja huellas, deja heridas en su alma que tienen que ser tratadas, tienen que ser Sí, reconstruidas. Y la Cámara GESEL no debería, o el proceso judicial no debería ser un espacio para revictimizarlos más, para volverlos a dañar, sino para facilitarles, por lo menos. Entonces entonces, ahí, por ejemplo, además de la Cámara GESEL, Kids Alive, sí, nosotros los casos que acompañamos en la restauración de la víctima, esa restauración emocional. qué importante el trabajo que hacen. Imagina un niño que se emociona por irse de viaje con sus padres, que prepara las cosas para salir de casa, ir, no sé, a la ciudad de compras o a pasear o a conocer, pero que tenga que hacer toda esa dinámica para ir a revivir un momento tenebroso de su vida, debe ser realmente, no sé qué adjetivo en realidad poder ubicar, pero definitivamente es algo que hay que atender. Y qué bueno que existan entidades o organizaciones como Kids Alive que se preocupan por todo ese espacio. O sea, nosotros lo podemos ver tal vez es que de una manera muy lejana a veces, ¿verdad? Desde la ciudad, que allá pasan esas cosas, que puede ser normal, pero la verdad es que no es así. O sea, gracias a estos proyectos hemos tenido oportunidad de poder visitar espacios, conocer a personas también incluso que están dentro del espacio de víctimas, lo cual también es muy duro y en una experiencia como esa. Y la verdad que ves el tema de una manera completamente distinta. Incluso ni siquiera con la explicación que estamos logrando dando nosotros aquí en este momento es posible que podamos llevar a la audiencia que nos pueda recibir y oír a esos momentos. La verdad que es muy difícil poder lograrlo de esa forma. Pero ya tenemos claro en este caso de que la cámara GESEL sirve para evitar la revictimización, ¿verdad? Para llegar a vivir otra vez el momento. Ahora hablemos, me gustaría saber, ya vemos viendo un poco el espacio y la coyuntura que sucede dentro de este tema de la violencia. Ahora, como organización, como equipo de trabajo, Marlene, ¿qué se está logrando? Ya ahí sí quiero que vayamos viendo acerca de los highlights, porque sabemos qué está pasando, pero también sabemos que el trabajo arduo que se está haciendo en equipo, porque conozco el equipo también que está directamente en Pucallpa, no es una parte, que lo hace con mucho cariño, que lo hace es muy orgánico el cariño que tienen hacia estos espacios.
y los niños y niñas y las mamis también que están en estos espacios también de aprendizaje incluso. Hemos visto mamis emprendiendo, aprendiendo o tecnificando algunas habilidades para poder, no sé, de repente saber cómo hacer postres o tortas o cualquier insumo que les sea muy fácil también poder lograr y que pueda mejorar también su economía, ¿no? Dentro de estos espacios que tú comentas como Kids Alive, que es lo que impulsa. Pero ¿qué se viene logrando así, de forma tal vez macro? Si quieres aterrizamos en algo específico. Sí, sí, reconocer realmente el equipo humano que está en la sede de El Faro, como le llamamos Sí. a la sede. Son 6 personas que están dándole al 100% en esta tarea. Y además este trabajo de San José Libre de Temor y Violencia se complementa con 2 programas adicionales. Un programa que tiene que ver con el acompañamiento a familias crisis, son familias que producto de la violencia están en crisis y logran pedir ayuda, y entonces les brindamos un acompañamiento integral, con terapias psicológicas, con trabajo social, Ujú. porque desarrollan su proyecto de vida como familia, con un mentoreo espiritual y emocional también, y hacemos un trabajo de acompañamiento holístico a toda la familia. Entonces a eso le llamamos las familias juntas, que buscamos que realmente puedan salir adelante en un proceso de acompañamiento de 6 a 1 año. Nos Ujú. concentramos en 15 a 20 familias cada año para apoyarles a salir de la crisis y lograr que haya un equilibrio aún en las relaciones, considerando las relaciones entre padres e hijos. Y también entonces desarrollamos competencias de conexión para que los padres, madres, mejoren su relación de respeto, acompañamiento empático hacia sus hijos e hijas. Un segundo programa que también es complementario a San José Libre de Temor y Violencia es los programas de formación productiva, que lo que hacemos es que capacitamos a grupos de padres, madres, muchos de ellos parte de las familias holísticas o las familias que también están siendo violentadas, se suman a ser capacitados para que tengan otras herramientas y puedan contribuir con un granito de arena más en la economía familiar. Entonces, estos son 2 programas que se vienen complementando, y un tercero, tal vez, que es el tema de brindar talleres extracurriculares para los niños escolares, principalmente cuando tienen que complementar su formación académica. Entonces, esto también es parte de lo que hace el equipo o este centro de fortalecimiento familiar, Centro de Familias con Esperanza, que es el nombre exactamente que tiene el Faro, donde nuestra concentración es trabajar por las familias y buscar que realmente se integren y que dejen de practicar la violencia. Eso que nos cuentas está buenísimo porque ustedes han logrado, como dices, ¿no? De hacer un proyecto de forma integral. Digamos, hay cosas y proyectos paralelos que se suman para que esto pueda ir abordando más espacios en la perspectiva de vida, en la manera de vivir y ganando habilidades al mismo tiempo, ¿verdad? Para poder incrementar o mejorar la calidad de vida en general para estas familias. Lo cual está buenísimo, ¿no? Porque va poco a poco aterrizando. Y es muy poco tiempo el que tiene Kids Alive todavía dentro de nuestro espacio en Perú, ¿verdad? ¿Qué se viene? ¿Qué tienen de repente ahorita? O ir consolidando esos programas, por otro lado. Sí, seguimos consolidando estos programas, seguimos trabajando los talleres productivos, seguimos identificando familias en crisis que necesitan ayuda, y que sí pedimos el compromiso de estas familias es en el tiempo que invierten, porque nosotros hacemos una inversión de recurso humano al Claro. acompañarles, ¿no? En brindarles las herramientas para salir de esa crisis, pero sí necesitamos que las familias asuman el compromiso también de aceptar la ayuda y comprometerse a participar en toda la dinámica de la estrategia. Pero también seguimos con esta tarea. Asimismo, se promueven campañas de sensibilización, campañas de prevención de violencia, programas formativos a padres y docentes en las diferentes escuelas que existen en San José, Ujú. para seguir promoviendo la prevención de la violencia. Asimismo, esperamos lograr sí, conseguir los fondos para la Cámara, para
construir la segunda cámara GESEL y brindar formación especializada a aquellos operadores que trabajan en este tema. Entonces, en este momento se está programando un curso de repostería, que ya empieza el próximo mes. Entonces están en toda la difusión, si es que papás, mamás que nos escuchan pueden acercarse al Centro de Fortalecimiento Familiar y anotarse para que puedan participar del programa de los talleres también. Eso te iba a preguntar, digamos que alguien nos está escuchando que conoce o tiene familia o conocidos en Pucallpa, en esos espacios, y que cree que necesita atención en este aspecto. Ustedes cuando escogen a las familias, cuando se comunican directamente en estos espacios familiares, ¿cómo se hace? ¿Cómo es la conexión con ellos? ¿O alguien puede ir y buscarlos? Bueno, el proyecto está ubicado en San José, que es un centro poblado de Yanina. Las familias principalmente son de esta zona, familias con escasos recursos, pero de esta zona porque si no la distancia no nos permitiría, si Claro. una familia, por ejemplo, de la ciudad de Pucallpa quisiera participar, pero nosotros no podríamos hacer el acompañamiento por la distancia, hasta 40 minutos, Ok. pero está dirigido sobre todo para las familias de San José, como del distrito de Yarinacocha, que puedan tener la cercanía, porque algunas vienen y también hacemos las visitas domiciliarias como parte del programa. Y siempre se Perfecto. hace una selección, o sea, se recepcionan todos los pedidos, pero se Ajá. hace una evaluación hay una evaluación psicológica que se trabaja para mirar en qué condiciones están las cabezas de hogar para comenzar a diagnosticar y hacer todo un plan de acción y de trabajo de acompañamiento para que las familias salgan de la crisis y se mantengan sin crisis. Marlene, yo creo que nos has dado en este pequeño y corto espacio de conversación que acabamos de tener realmente un montón de aristas y perspectivas que no hemos conocido todavía, incluso estando dentro del espacio. Y para quienes no han podido estar dentro de esos lugares o quienes se sienten un poco alejados de estos temas también, creo que nos has dado bastante tema para reflexionar, mucha carnecita para poder ir desmenuzando y saber que estos temas nos competen a todos nosotros, porque estos espacios de conversaciones que tenemos como en Morland Talks Podcast son para poder destecnificar un poco el tema de las ODS, ¿no? ¿Qué es una ODS? ¿Qué es un objetivo de desarrollo sostenible? ¿En cómo me implica? Yo estoy implicado en eso, mi sociedad es diferente, todos estamos involucrados en esto. Y esto que estamos mencionando, si estemos lejos o cerca y nos sintamos distantes de esa problemática, incide completamente en todos. ¿Por qué? Porque está dentro de nuestro espacio, está dentro de nuestra comunidad, perdón, dentro de nuestra sociedad. Como país necesitamos ir mejorando este tipo de situaciones. No podemos seguir normalizándolos, no podemos seguir tomándolas como algo del día a día. O sea, eso no está bien. Y qué bueno que existan proyectos como el de Kids Alive que vayan tratando de mejorar, ¿no?, la calidad de vida básicamente a quienes más lo necesitan en este aspecto. Algo que se nos haya quedado de repente, que no hayamos detallado de repente mucho, que quisieras mencionar, que cerremos, para que de repente podamos concluir con lo que hace Kids Alive netamente en los tres momentos o los tres ejes que maneja. Sí, creo que es importante recordar estos tres ejes en los que venimos trabajando y que pudiéramos también sumar mucha fuerza de ciudadanos, de instituciones y del propio Estado para que esto siga funcionando y sigamos apoyando a los niños, niñas, adolescentes. Concientizar es tarea de todos. Todos debemos tomar conciencia de esta problemática y que podemos enfrentar, que sí, podemos hablar de tolerancia cero para la violencia y el abuso sexual contra los niños, niñas y adolescentes. Convocar a los diferentes actores que están en las comunidades, que son referentes sociales, tienen que sumarse a esta tarea. Pero conectarnos con los operadores, con las propias autoridades que tienen el rol y el mandato de proteger a los niños, niñas y adolescentes, pues necesitamos que ellos se involucren cada vez más y busquemos nuevas herramientas para hacerlo cada vez mejor. Kids Alive en el Perú, en Pucallpa, está con el corazón para seguir protegiendo, cuidando y buscando el mejor desarrollo de los niños y las niñas, aún de aquellos con necesidades más desafiantes, porque creemos en el empoderamiento de cada niño y niña. Por eso es importante que su voz sea escuchada y sea escuchada por aquellos adultos que aman y por aquellos que tienen la autoridad
y el mandato de cuidarnos. Marlene Arroyo de The Kids Alive, muchísimas gracias amiga por estar con nosotros en este corto espacio. Agradecemos tu tiempo, tu agenda también, a ti, al equipo que está contigo y que trabajan de forma organizada para poder generar una mejor calidad de vida en estos espacios y momentos también que necesitamos desnaturalizar ese tipo de cosas que no pueden seguir pasando, ¿verdad? Gracias por tu tiempo. El tema sobre la violencia en la selva peruana es un tema álgido, es un tema que debemos reconcientizar siempre. Y recuerden, si tú vas a la selva o vas visitando estos espacios, no todo es diversión alrededor de ello. Así que, como siempre decimos aquí, cuando llegamos a un espacio diferente o cuando llegamos a un contexto distinto al nuestro, recordemos que siempre recordemos que siempre hay... a ver, ¿cómo lo formulamos? Vale, acá lo cortas. Recordemos que siempre hay... ¿Cómo podríamos decirlo? Recordemos que siempre hay contextos en los que queremos nosotros ingresar de algún otro modo, pero siempre con la mesura o el respeto que debe tener ese lugar. Creo que es importante que hagamos siempre eso en ese aspecto también. Marlene, muchísimas gracias por estar con nosotros en este episodio. Te lo digo a nombre del equipo de Morland Talks Podcast. Espero que volvamos a tener nuevamente un episodio hacia adelante, donde podamos ir sabiendo cuáles son estas iniciativas ahora, tal vez a mayor escala, que están pasando en el mismo proyecto. Gracias a ustedes. Un gusto. Gracias, Marlene. Bien, una vez más hemos hablado acerca de un tema importante, un tema que nos involucra a todos, así pensemos que estemos lejos y distantes de ello, porque de alguna forma incide en nuestra misma idiosincrasia, incide en nuestra misma forma de vivir como territorio, como espacio. No solamente hablamos de Perú, porque eso es un espacio que sale desde Lima, pero estamos hablando ahora de forma tal vez mucho más grande. Este mismo problema sucede en diferentes países. Es un problema que tenemos de forma homogénea, transversal, así sea en toda la región. Entonces es importante que lo miremos en ese aspecto también. No se olviden que tenemos esta información desde YouTube, también desde Spotify. Pueden vernos en YouTube, pueden escucharnos en Spotify, estás caminando, en el auto, donde tú desees. Tienes estas dos opciones para poder seguir informándote o seguir nutriendo, digamos, sobre estos temas que creemos que son muy importantes que podamos conocer y acercarnos cada vez más. Si tienes alguna iniciativa, alguna pregunta, alguna consulta o un proyecto que quisieras que también podamos conversar acerca de ello, puedes escribirnos a podcast@morlandstudios.com. Igual lo vas a tener al final del episodio, esta información, y incluso cualquier sugerencia también, que también tú deseas que podamos tener en el programa, puedes también acercarnos con toda la confianza y cariño siempre que tenemos aquí. Mi nombre es Roy Flores, su piloto de siempre. Nos vemos en el siguiente episodio. Estás escuchando Morland Talks Podcast, el podcast de Morland Studios. Hasta pronto. Gracias por unirte a la tripulación de Morland Talks Podcast, una travesía por el espacio de las soluciones transformadoras que este mundo también necesita. Encuéntranos en Spotify como Morland Talks Podcast. Morland Talks Podcast, una travesía por el espacio de las soluciones transformadoras que este mundo también necesita. Producido por Morland Studios.
Hay un nivel muy bajo de educación, violencia y también pobreza. Hay muchos problemas de familia en la comunidad. El trabajo de Kids Alive tiene un proyecto que se llama San José Libre de Temor y Violencia y tienen 3 ejes fundamentales: concientizar, conectar y convocar. En los talleres he aprendido mucho de cómo prevenir maltratos y cómo cuidar también mi cuerpo. Y yo estoy muy contenta. En los talleres de familias holísticas he aprendido a ser una mejor mamá con mis hijos, ser comprensiva. Más antes no he sido así, pero ahora estoy mejorando. En los últimos años ha habido un incremento excesivo en los casos de violencia sexual. Más de 500 víctimas al año requieren el uso de una cámara Gesell para que puedan ser entrevistadas por los operadores de justicia. Con cámara Gesell se realiza en un solo acto la declaración referencial de la menor y a su vez ya pasa a una evaluación psicológica, con una finalidad de evitar la revictimización en esta condición agraviada por los delitos contra la libertad sexual. El objetivo por el proyecto Faro, vamos a ir ganando experiencia y esto podemos ir transmitiendo a las demás generaciones, que sea sostenible para que este proyecto continúe. Ha tenido la oportunidad de trabajar en los diferentes programas, más de 350 niños. Yo estando aquí más de 12 años ya veo que las cosas sí están cambiando. Gracias, Niños a la Vida. Ellos siempre están presentes, acompañando. Por medio de cambiar las familias, vamos a cambiar las comunidades. Juntos podemos proteger a nuestras familias. Niños a la Vida.